fatal accidente ocurrido el viernes pasado en Cuba, en el que perdieron la vida más de 100 personas, entre ellos cubanos y extranjeros, supone las preguntas: ¿existen leyes internacionales que rigen el funcionamiento de la aeronáutica en Cuba? Pues hay varias interrogantes. Está con nosotros el analista Julio Chin para compartir este análisis acerca de la realidad de este accidente. Julio, buenos días. Primeramente, ¿alguna ley internacional por la que se deba regir la aeronáutica civil cubana para para evitar este tipo de accidentes? ¿Qué respuesta tienen que dar ellos? Mira, existen leyes y normas internacionales. El problema es que cada país tiene cierta potestad para bloquear la implementación, las investigaciones, y eso es exactamente lo que está ocurriendo y continuará ocurriendo en el caso de este muy lamentable accidente, que todas nuestras oraciones van con la familia. El gran responsable de todo esto es la gobernanza dictatorial cubana. ¿Por qué usted dice que es el gran responsable? Porque ya en numerosas ocasiones, o sea, primero Cubana de Aviación, fundada en 1929, el emblema y el orgullo de la aviación nacional cubana históricamente, es la aerolínea más peligrosa del mundo. Así está catalogado por instituciones que se dedican a medir los accidentes de acuerdo a los números de vuelo que tiene. El promedio de vida de un avión comercial es de 11 años. Aquí estamos delante de un aparato que tiene cerca de 40 años de volar. 38 años. No solo eso, cuando miramos que la mitad de los vuelos entre La Habana y Holguín son cancelados, ¿por qué tú crees que son cancelados? Son cancelados porque hay fallas mecánicas que deciden no volar. Esto tipifica, Maite, el desplome que es la gobernanza castrista, que lo vemos tanto el desplome de las viviendas. Esto es otra manifestación de esa realidad, y es realmente un peligro alarmante. Desde que el castrocomunismo tomó el poder, han habido más de 37 accidentes, más de 519 víctimas entre muertes y lesionados. Sí. Eso es un número, tomando en cuenta la cantidad de vuelos de Cubana de Aviación, impresionante. Y una empresa como Global Air, o sea que cuando el régimen castrista decide pues anular gran parte de sus vuelos con el emblema de Cubana de Aviación, pues ¿qué es lo que hace en su lugar? Contrata aviones que están de igual o peor calidad. Global Air también tiene una reputación horrible en la industria de la aeronavegación por tener faltas de médicos. Se estima que más del 90% de su flota carece de mantenimiento mecánico adecuado. En cambio, este avión se conoce que en noviembre de 2017, es decir, apenas unos 6 meses atrás, había pasado esta inspección y tenía las condiciones para volar. Pero ¿quién pasó la inspección? O sea, tenemos que entender de que en Cuba el poder político es lo más importante. Entonces, por eso es que toda investigación no se puede confiar. Es más, acabadito de ocurrir el accidente, se rumoraba de que la mayoría de que si era un vuelo de turistas, de que si estaban pasajeros, cuando esos extranjeros y no cubanos, cuando eso se sabe, y eso es porque el régimen lo que más les importa es la imagen que pudiera impactar el poder político. Entonces, por eso es que, igual que han politizado y politizan absolutamente todos los aspectos de la vida cubana, esto no va a escapar ese radar. Más allá de todas las investigaciones internacionales, no se puede confiar en los resultados que se va a producir. ¿Qué respuesta anterior? Porque usted me mencionaba 37 accidentes. En casos similares anteriormente, ¿cómo ha sido la respuesta de las autoridades de La Habana? Culpar a la CIA, culpar el problema del medio ambiente, culpar al embargo, culpar a todo menos donde la responsabilidad tiene que caer, que es en el Estado castrista. O sea, ese es el gran problema. Yo creo que también hay que responsabilizar a gobiernos de países que tienen gran turismo con Cuba. Yo creo que Canadá, España, Italia, los Estados Unidos, con todo el gran número de cubanos-americanos que van y que transitan entre La Habana y otras partes de la isla, deben tomar en cuenta y entender el alto riesgo. O sea, que Cuba
en más ocasiones se ha puesto bajo la advertencia de peligro de viaje. Yo creo que eso debe estar permanente porque las condiciones no existen para ni vuelo ni transporte en ómnibus seguro en la Cuba actual. ¿Existe alguna ley que exija que Cuba haga una investigación mucho más exhaustiva a la que se le ha comprometido? Ellos se han comprometido a ir hasta el final, a que es una investigación de mucho más tiempo, pero ¿existe alguna ley que exija que Cuba sea mucho más exhaustiva en su investigación, que los comprometa internacionalmente? Ninguna que es reforzable. Mira, para extrapolar algo que tiene que ver, cuando miramos los diplomáticos estadounidenses que han quedado sordos, con problemas, trastornos, productos de una maniobra altamente sospechosa, que todo analista serio pues, tiene que reconocer que esto no se puede haber llevado a cabo sin el consentimiento o el bien visto de la dictadura castrista, pues en esto pasa exactamente igual. El turismo es una fuente rentable importante para el régimen. Ellos van a hacer absolutamente todo lo que tengan que hacer para disfrazar la realidad y presentar una imagen de que este problema pues no tiene la responsabilidad que realmente sí señala que es sobre ellos, porque ellos son los que tienen la obligación. O sea, Cubana de Aviación no es una empresa privada, y aunque lo fuera, le correspondería al gobierno pues regular eso, pero en este caso directamente es una empresa que fue expropiada al triunfo de la dictadura y precisamente las normas internacionales. De hecho, hay un sinnúmero de aeropuertos que no permiten estos aviones que entren por esta razón. La propia Rusia, que es donde compraron este tipo de aviones, hace más de 5 años que ilegalizaron estos tipos de vuelos. O sea, han ilegalizado. ¿Por qué? Porque estos aviones no son seguros. Sin embargo, en Cuba, pues sí transportan a cubanos. Y hay que aclarar, no son los aviones que vuelan la familia de los Castro. Exactamente, ellos sí tienen todas las condiciones, pero en Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué agencia es la que regula la aviación y ante qué agencia tienen que responder por este tipo de accidentes o de accidentes similares? Miren, en este tipo, cuando ocurre algo de este tipo, en cualquier país democrático existe una institución central que conduce un humano, si fue fallo mecánico, si fue una combinación, si fue un problema de la torre. O sea que hay una serie de condiciones que son investigadas de una manera objetiva y despolitizada. Y esto es fundamental. En este caso, pues no podemos esperar eso porque más allá de todos los intentos de la Boeing de conducir una investigación apropiada en Cuba, van a ser guiados por las fuerzas oficialistas encargadas, o sea, los departamentos gubernamentales cubanos, que son los que lo van a guiar a través de ese proceso para que vean lo que ellos quieren que vean y van a señalar a lo que no es la realidad. O sea que nunca vamos a saber la verdad de por qué. Bueno, nunca mientras estén en el poder. Pero en cambio tenemos 3 sobrevivientes que son claves para la investigación. Estas 3 personas, usted me está diciendo que pudieran incluso ser amenazadas para que no digan todo lo que realmente sucedió en ese accidente. Si tienen conocimiento incluso. Por supuesto, si ellos escucharon algo, si tenían alguna noción, algunos ruidos previos, algún tipo de comentario que pudiera perjudicar, por supuesto que mucho antes de que la palestra pública va a poder preguntarle a estas víctimas qué fue lo que ocurrió, ya las autoridades castristas pues se van a encargar de asegurar de que digan lo que va en acorde con el guión oficial. Es decir, que no se espera una investigación que sea transparente. Lo que queremos es que sí sea realmente y que se esclarezcan cuáles fueron las causas, pero la realidad es que hay más de 100 personas que han perdido la vida, hay familias llorando, hay 3 víctimas que tratan de recuperarse, de salir de ese trauma tan terrible que es un accidente tan grave, pero la realidad es que las expectativas son mínimas. Julio, le invito a que se quede conmigo porque quiero ir un poco más a fondo acerca de este análisis, porque sabemos que hubo un expiloto mexicano que denunció desperfectos en esta nave. Aún así, el gobierno cubano pues continuó teniendo en funcionamiento esta aeronave y sucede este accidente tan terrible. ¿Es demandable este caso? ¿Pudieran responder las autoridades de La Habana? Vamos a analizar este tema con el analista Julio Schilling dentro de algunos segundos. Vamos a hacer una pausa y regresamos
en instantes para seguir con el análisis de este tema. Recuerden, cobertura total a través de martinoticias.com con toda la actualidad de este lamentable accidente aéreo ocurrido en Cuba. Continuamos en Levántate Cuba con el análisis que hace el analista, vale la redundancia, Julio Chilin, acerca de esta situación tan terrible que está viviendo el pueblo de Cuba tras un accidente aéreo que provocó la muerte de más de 100 personas el viernes pasado. Se sabía que este avión tenía desperfectos, había denuncias anteriores hechas por un expiloto mexicano, según los reportes, y las autoridades cubanas pues continuaron con esta nave en funcionamiento. Julio, mi pregunta era, ¿esto es demandable y estamos ante un caso de imprudencia o irresponsabilidad? ¿Quién responde por estas muertes en caso de que se conozca que ha sido imprudencia y que esta nave no debía haber estado volando? Mira, en un país donde existe un Estado de Derecho, por supuesto que es demandable en el sentido civil de indemnización monetaria para los familiares de las víctimas y en el caso de que hubiera negligencia prevenible, podría hasta haber cargos criminales, consideraciones que van por otro canal. Pero en el caso de Cuba no es así. Aparte, esto era totalmente preventible, porque estos aviones se sabían, no desde ahora, desde hace tiempo que estaban defectuosos. Existe la costumbre para los cubanos que viven en intramuros de que muchas veces lo que debe de originar como un vuelo en avión termina en un viaje en ómnibus. Sí. Y sin explicación, sin ninguna explicación, porque ahí no tienen que dar explicación, ¿no es verdad? Es una dictadura y los mandan en ómnibus de un extremo de la isla a la otra. ¿Por qué? Bueno, porque el avión no funciona. Pero aún con turistas, los vuelos desde los cabios que el régimen utiliza como polos turísticos, muchas veces tienen retraso de aviones, no de horas, de días, porque no tienen el vuelo para llevarlo, hasta que al fin han decidido pues, ponerla, porque tenemos que entender que Cubana de Aviación es el emblema nacional aéreo de Cuba. Sí. Entonces, pues, que es algo fuera de serie, porque normalmente las naciones toman orgullo en su flota aérea. Ese no es el caso de Cuba. Entonces, contratan de nuevo a otra empresa para que sirva esa función y aún así hay testimonios de pilotos de Global Air, por ejemplo, que tienen récord de precisamente solicitudes de los pilotos para que arreglen los aviones, señalando los defectos y la empresa no hizo absolutamente nada. Ahí sí puede ser que en México, a lo que es Global Air, el gobierno mexicano, pues lanza una investigación. El problema de esto, Maite, es que la dictadura castrista ejerce enorme presión y el costo político que esto podría tener para el régimen castrista, pues probablemente los llevaría a poner una influencia en el gobierno mexicano para minimizar los resultados, para no llevar esto a niveles exhaustivos como debería de ser. Es decir, que estamos claros que las familiares de estas víctimas no pudieron, o quizás las personas que ojalá se recuperen, estas 3 víctimas que están heridas, no saben que no van a reclamar a las autoridades cubanas porque no le van a responder, no los van a indemnizar, pero en el caso de que intenten hacer un reclamo a esta compañía Global Air, pues pudieran verse limitados a hacerlo, es decir, que las autoridades cubanas les dirían no puedes hacerlo o mejor no lo hagas. Correcto, porque no era un vuelo de Global Air, o sea, quien asume toda la responsabilidad es Cubana de Aviación, o sea, el Estado cubano, porque son arrendados a nombre de ellos, es la responsabilidad de ellos, del gobierno cubano, hacer ese tipo de mantenimiento, de chequeo, de monitoreo, y si decide o no dejarlo volar, en ese instante es la responsabilidad de ellos. Exacto. Yo le preguntaba, hablaba usted acerca del tema del presidente de la Corporación Cubana de Aviación, Roberto Peña Samper, decía que todo esto, días antes incluso que sucediera este accidente, que todo esto se debía, el mal funcionamiento de los aviones de Cubana de Aviación, sucedía precisamente producto de lo que ellos llaman el bloqueo, haciendo referencia al embargo económico que tiene Estados Unidos a la isla de Cuba. ¿Cuál es la realidad de esto? Pero es que mira, eso sigue siendo. Me preguntaste previamente cuál es
la excusa que el régimen hacía algunos de los vuelos que caen, yo te decía, la CIA. El caso es culparle a todo el mundo menos quien realmente la tiene. Entonces, claro, el bloqueo es un totic que ellos utilizan para culpar cuando no tiene absolutamente nada de realidad. Las piezas de las aeronaves existen a través de todo el mundo. Cuba comunista comercia con la mayor parte del mundo. El embargo es una decisión unilateral de los Estados Unidos de no concederle crédito a la venta de determinados artículos. Cuba comunista puede conseguir estos equipos, estos vuelos. De hecho, este avión, Cuba comunista lleva muchísimo tiempo comprando equipos no norteamericanos, de manera de que eso, mira, es un argumento que requiere la ignorancia del receptor para ser comprable. Entonces, en Cuba, como se controlan los medios de comunicación, pues claro, tiran esto para ver si es recogida y aceptada, y también pues el apologismo que se le hace lamentablemente a través del mundo por parte de la prensa internacional. Pero es totalmente absurdo, es un insulto a la inteligencia. Resumiendo, recapitulando, responsabilidades en este caso, aunque como le decía yo antes de comenzar el segmento, se llegue a la conclusión de que falló un motor, de que incluso una ave pudo haber provocado este accidente. Es decir, hay diferentes causas que pueden provocar un accidente aéreo. Al final, ¿cuál es el resumen? ¿A quién se debe responsabilizar de quién es la culpa de que haya sucedido este accidente aéreo? 100% del gobierno castrista. Y las víctimas tendrán su día en corte, tendrán su día de la verdad cuando se produzca un régimen democrático en Cuba, donde se hará la investigación verdadera y se buscará ver si es un acto que se puede llevar por cuestiones criminales, porque el tener información de que una aeronave corre alto riesgo y así todo mandarlo al aire ya es una negligencia que borda y entra en los parámetros de lo criminal. Incluso viendo también la forma en que ellos han recibido a los familiares de las víctimas, que muchos de ellos tuvieron que viajar a través de ómnibus, se esperaba que lo hicieran a través de avión, según las condiciones del tiempo, es lo que ellos esgrimen como justificación. Las condiciones del tiempo no permitieron que esta nave despegara, decidieron llevarlos en guagua desde su provincia hasta La Habana, un viaje de varias horas y un solo familiar por víctima. Es decir, ahí vemos la falta de consideración y de compasión de las autoridades al tomar esta decisión de que estas personas están sufriendo un dolor extremadamente fuerte, una pérdida irreparable, y aún así no puedes abrazar a alguien de tu familia y decirle esto es lo que me está pasando, o un poco desahogarte con esa persona. Es totalmente inaceptable, inadmisible, y yo decía, qué bueno que el cubano tiene esa total independencia de decir, no puedo viajar con este familiar, pero lo voy a hacer por mi cuenta y voy a estar ahí para darle apoyo. Y sabemos de la solidaridad también del pueblo de Cuba. Correcto. Mira, es sin precedente que ocurra una cosa como esta, porque el negocio de la aviación es un negocio para el lucro. Es igual en Cuba, es para el lucro, porque esto no es una cuestión que está al servicio público, es para el lucro del régimen, es una de las formas que le entra dinero en las arcas, que ayudan a mantenerse en el poder. Entonces, ¿cómo es que a las víctimas se le va a... De la mañana ha sido un placer que usted esté conectado con nosotros. Regresamos dentro de algunos instantes hasta las 10 de la mañana con Levántate Cuba.